This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. Bien, buenos días a todos. Como os decía, bienvenidos a este webinar del Ágora de Seguridad de la Universidad de Cádiz, en un formato que es diferente, que no es el habitual que solemos tener, que es el de presencias en el campus, con asistencia de más de 250 personas, donde hemos tenido de personalidades desde Jorge Vizcayar, Carmen Chacón, Balcaba, y que tenemos ya preparado y organizado para el mes de marzo a la presencia del almirante de la flota, Manuel Garat, pero que no ha sido posible, evidentemente, ni la que teníamos planeada para mayo de este año. Y por tanto, lo trasladaremos a este formato hasta que podamos hacerlo más adelante, posiblemente ya a partir del mes de marzo del año que viene. El Ágora de Seguridad, para aquellos que no lo conozcan, es un foro de encuentro en el ámbito de la seguridad que se creó en el ámbito de la colaboración de la Universidad de Cádiz con empresas de seguridad. En la actualidad lo financia Eulen Seguridad, de ahí que su nombre sea Ágora de Seguridad, UCA Eulen, que además de estos ágoras tiene otras actividades con estudiantes, diálogos con expertos y un proyecto importante en el que llevamos trabajando ya varios años y que posiblemente en abril del año que viene será público. Agradecerles el interés, la asistencia y agradecerles también, por los datos que tengo, son de varias comunidades autónomas y de 5 países diferentes. Muchas gracias. Agradecer, por supuesto, a la Universidad de Cádiz y a Eulen el apoyo que siempre nos ha dado en todo momento. Saludar, no sé si están los profesores Terradillo y Montaves por allí, pero saludarles también y a José Armario, el gerente de Eulen. Y sin mayor dilación les presento a los ponentes que tenemos hoy. Lo haré por orden de presentación, que será el orden en el cual se irán presentando. En primer lugar tenemos a Javier Jordán, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Granada. Es investigador o fue investigador en la London School of Economics, en el King's College y en la Universidad de Oxford también, y es el coordinador en la actualidad del Máster en Estudios Estratégicos y de Seguridad de la Universidad de Granada y de la Revista de Estudios Internacionales, de Seguridad Internacional. Después estará con nosotros Rafael Martínez, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona, fue vicerrector de Administración, por lo tanto sabe lo que es gestionar una gran estructura. Es director del grupo de investigación GRAPA, es el grupo de investigación en política, administración pública y análisis. Es el coordinador del máster en Dirección Estratégica de Seguridad y Policía de la Universidad de Barcelona y recientemente acaba de sacar un libro muy interesante en la Oxford University Press, Cambridge University Press, sobre el papel de las Fuerzas Armadas. Y posteriormente tenemos a Manuel Mostaza, que es politólogo, que es máster en Gestión Pública por la Universidad Complutense y lleva 20 años, más de 2 décadas, trabajando en el ámbito de la consultoría, en grandes consultoras, también en experiencias propias, ha estado en grandes como Everest, Indra, en Atos, y quizá les suene más su cara porque es más mediático, el más mediático quizá de todos nosotros, lo habrán visto y lo verán en televisión. Fue director de operaciones de Sigma 2 y en la actualidad es director global de asuntos públicos de Atrevia. Y en último lugar, pero no por menos importante, tenemos a Carlos Echeverría, que es profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, es subdirector del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, fue Research Fellow del Instituto de Seguridad de la Unión Europea Occidental y colabora extensa e intensamente tanto con el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional como con las diferentes escuelas de formación de las Fuerzas Armadas y, por tanto, es un gran experto en ese ámbito. Muchas gracias a todos por aceptar la invitación, nada más proponéroslo, por cambiar alguna cosa de vuestras agendas y sobre todo por estar ahí. Yo creo que nos conocemos hace más de 20 años y en algunos casos más de 25 años y uno en la vida intenta rodearse de buenos cerebros y sobre todo de buenas personas y por otro lado aquí unimos ambos elementos y eso es importante siempre para poder avanzar en lo personal y en lo académico. Sin más dilaciones les presento la dinámica que tendremos en el webinar. En primer lugar, hablará Javier Jordán para indicarnos un poco cuál es por qué hemos llegado aquí, cuál sería la lección. Posteriormente, Rafael Martínez, que sería las respuestas estatales. En tercer lugar, Manuel Mostaza, sobre cuál es la implicación o cuál es el papel que han jugado el sector público, el sector privado, los medios de comunicación, la ciudadanía. Y en último lugar, Carlos Echeverría, que nos contará cuál es la evolución o qué puede suceder en un ámbito más de geopolítico
geoestratégico. El webinar se dividirá como en 3 partes. En primer lugar, le daré rol a los ponentes para que nos hablen durante 5 o 6 minutos. Ya advierto que seré tremendamente estricto con los 5 o 6 minutos. Y posteriormente, o bien les haré alguna pregunta, o bien podremos modificar y pasaré a, digamos, la primera parte será más qué lecciones hemos aprendido, que es el ámbito genérico de este webinar, y qué lecciones estamos aprendiendo de esta crisis, en concreto hacer lecciones que son constatables, útiles, que serán transferibles, y la segunda parte del webinar dejarlo para qué creemos que puede suceder, sin entrar realmente en un ámbito especulativo, qué es lo que creemos que puede suceder a partir de ahora, a partir de esas lecciones constatadas. No podremos saberlo, pero tenemos experiencia para saber qué es lo que puede suceder. Y posteriormente, si quieren en el chat los asistentes ir haciendo algún tipo de presentación, algún tipo de pregunta, pueden hacerlo y después, pues o bien yo la introduciré o se la realizaré a los ponentes genéricamente o pueden preguntar a algún ponente en concreto o bien podrán hacerlo de viva voz, ya lo iremos viendo un poco según la velocidad. Sí les rogaría que tuvieran las cámaras y los micrófonos apagados, porque eso permite también una mayor fluidez y una mayor agilidad. Si tienen también dispositivos wifi diferentes, pues si conectan solo el ordenador en el que estén, pues será mucho más cómodo. Y simplemente agradecerles de nuevo una vez más a la asistencia a este webinar de la Guardia de Seguridad UCA EULEN de la Universidad de Cádiz. Y sin mayores preámbulos, Javier, por favor, cuando quieras. Estupendo. Pues muchas gracias, Antonio, de nuevo por la invitación a participar en este webinar y un saludo a todos los que nos escuchan. Bien, bueno, pues en el reparto que nos hemos hecho de temas, Antonio me ha propuesto que hable de la prospectiva y en particular de la cuestión de los famosos cisnes negros. Para los que no estén familiarizados, aunque asumo que los que nos escuchan sí, el cisne negro es un concepto que popularizó Nassim Nicolás Taleb, que es un matemático norteamericano y divulgador, y que tiene 3 elementos. Se trataría de un acontecimiento percibido como altamente improbable para el observador, y aquí subrayo la palabra observador, que es clave para entender lo que es un cisne negro. Por lo tanto, sería una gran sorpresa para ese individuo o colectivo. En segundo lugar, sería un acontecimiento también de alto impacto. Y en tercer lugar, una vez que se produce, dicho observador tendería a racionalizarlo, es decir, a buscar una explicación lógica, que seguro que se la encuentra porque las cosas no ocurren porque sí, es decir, no se produce un trueno en un espacio, en un cielo azul, o sea, siempre hay una cadena lógica de acontecimientos que nos llevan a algo. Y el problema estaría en que dicho observador tendría un sesgo retrospectivo, es decir, una vez acaecido ese acontecimiento, tendería a racionalizar su previsibilidad. Al final diciendo, bueno, en el fondo se veía venir que esto podía ocurrir, cuando realmente, como digo, fue una sorpresa mayúscula. Bueno, entonces la pregunta es, ¿ha sido la cuestión del COVID un cisne negro? Bueno, pues la respuesta es depende. O sea, depende de a qué audiencia nos refiramos, porque como digo, la clave del concepto está en el observador. Yendo al ámbito que trabajo, que es temas de seguridad y defensa, bueno, pues en la perspectiva de seguridad y defensa, realmente la sorpresa no ha sido tan grande, ¿no? Y aquí no hay sesgo retrospectivo, o sea, está por escrito. Si vamos a documentos como, por ejemplo, el Global Trends to 2030 de ESPAS, que es el organismo prospectivo del Servicio Exterior de la Unión Europea, pues en su documento, publicado en 2015, por eso digo que no hay sesgo retrospectivo, o sea, está ahí la prueba, habla de, o sea, plantea como riesgo las pandemias y en concreto, por plantear un escenario, nos dice que podría ser algo similar a la gripe de 1918, a la mal llamada gripe española, que podría infectar a millones, que tendría un impacto sobre la economía global y que paralizaría los servicios esenciales. O sea, un cuadro que ahora mismo nos resulta familiar. El Global Trends de 2030 de la Comunidad de Inteligencia Norteamericana, publicado en 2012, también recoge como posible cisne negro una pandemia que tendría impacto sobre millones en cuestión de meses. De nuevo, pues también el escenario en el que nos encontramos. Pero yendo también a documentos españoles, nos encontramos menciones a la pandemia en documentos similares a esto de tendencias 2040, publicado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos en el entorno operativo
2035 del Centro de Desarrollo de Conceptos, pero más llamativo en la propia Estrategia de Seguridad Nacional de 2017. Y digo más llamativo porque allá no estamos ante un documento únicamente prospectivo, sino que además es un documento de planeamiento estratégico. O sea, es de de plantear medidas para reducir esa vulnerabilidad. Y de hecho el documento pues tiene no solamente es que haga una mención, sino que tiene un epígrafe sobre la cuestión de las pandemias y las identifica como evidentemente como riesgo para España. Menciona que España tiene 75 millones de visitantes cada año, por lo tanto, bueno, pues es un hub turístico y eso nos hace vulnerables, que es, bueno, se pueden tomar medidas para reducir la vulnerabilidad, pero no por completo, por razones obvias, y que por lo tanto habría que articular planes de preparación, ¿no? Bueno, pues por tanto, ante la pregunta, ¿sería un cisne negro? Bueno, pues para este tipo de documentos prospectivos y quienes los elaboraron y los organismos que los impulsaron, pues desde luego sería una sorpresa comparativamente menor. Evidentemente ha sido una sorpresa el COVID, porque este tipo de documentos lo que nos puede decir es cuándo y cómo se va a producir, pero ni este tipo de documentos ni ningún documento prospectiva, porque entraríamos ya en el terreno de lo esotérico, de la adivinación y de la profecía, saber exactamente cuándo se va a producir un acontecimiento de estas características. Ese no es el fin de la prospectiva, sino hacer un barrido holístico, y esto es algo que hacen estos documentos, o sea, de posibles fuentes de amenazas, de principales drivers del entorno global, y entre ellos no se les pasó la cuestión de las pandemias, ¿no? Otra cosa es que se le pase a expertos que trabajan sobre estas cuestiones. Ahí me incluyo yo mismo. O sea, yo sí que, o sea, si ahora mismo dijera que eso lo vi venir, tendría ese sesgo retrospectivo. O sea, yo no me dedico a estas cuestiones. En esas fechas estaba trabajando más sobre todo sobre Oriente Medio, conflicto en zona gris y demás. Entonces, igual que otros expertos, tendemos a focalizar nuestra atención en un sector, ¿no?, de ese círculo muy concreto. Y evidentemente, cuanto más focalizas tu atención, más riesgo tiene de que surja pues una sorpresa en un campo de visión que no cubres, ¿no?, a tu espalda. Pero lo bueno que tiene este tipo de documentos es que no recurren a un único experto, sino que recurren a expertos de diversos ámbitos, de relaciones internacionales, de temas de defensa, de temas ciber, de cuestiones políticas, sociales, económicas, medioambientales y sanitarias. Entonces, en este caso, hicieron bien su trabajo, incluyeron a colegas que sí que trabajan estos temas como parte de su especialización y esto pues se recogió ahí exitosamente. Bien, persiguiendo con la pregunta, ya enfilando hacia el final para ajustarme al tiempo, para estos tipos de documentos no fue una sorpresa estratégica. Sin embargo, parece que para algunas autoridades, responsables sanitarios, sí lo ha sido, ¿no? Y yo creo que todos tenemos en mente, pues en el caso de nuestro país, ¿no?, algún aviso de que iban a ser pocos casos, ¿no? Y realmente no ha sido así en absoluto, ¿no? Bien, esto es un hecho interesante, porque en principio para reducir la probabilidad de cisnes negros, bueno, pues un consejo sería el conocimiento experto. Pero aquí vemos que eso no ha sido suficiente. O sea, había personas que tienen ese conocimiento experto, sin embargo, para ellos sí que ha sido un cisne negro. Entonces, ¿qué más ingredientes son necesarios para evitar este tipo de sorpresas? Por un lado, el empleo de técnicas de análisis prospectivo, es decir, la prospectiva como tal, la apertura de mente ante escenarios disruptivos, que es el resultado de una gimnasia mental que se ejercita mediante este tipo de técnicas, o sea, estar abierto ante este tipo de sorpresas, y esto realmente sí que se puede conseguir. Y luego la prevención de sesgos cognitivos. La semana pasada publicamos en Global Strategy un documento interesantísimo de Luis de la Corte donde hace un repaso desde la psicología de este tipo de sesgos, ¿no? Y destacaría dos, ¿no?, entre los que él menciona. El sesgo de disponibilidad, es decir, a la hora de comprender una realidad tendemos a echar mano de lo que conocemos, es decir, de ejemplos parecidos. Como no teníamos algo similar desde hace 100 años, o sea, de esta magnitud, aunque hubiera habido amagos, ¿no?, por ejemplo, con el SARS o con otro tipo o la gripe aviar, otro tipo de problemas, bueno, pues ahí ese sesgo de disponibilidad estuvo presente, ¿no? Y luego sesgo de confirmación, es decir, si alguno de estos expertos hizo un juicio inicial de que esto no era tan problemático, pues luego es posible que se haya
hecho presente ese sesgo y haya descartado aquellas informaciones que contradecían ese juicio previo, ¿no? Luego, en el caso de los responsables políticos, y aquí hablo en general, no solamente de España, pues aquí vemos que la sorpresa sí que ha sido mayúscula en bastantes casos, ¿no? Aquí falta ese conocimiento experto, pero lo cierto es que tenían disponibilidad ese conocimiento experto, porque para eso el Estado tiene esos medios. Pero quizás hay un grado todavía más problemático, es que a partir, o sea, esto fue un cisne negro pues hasta enero, pero en enero, una vez ya conociendo más detalles sobre la pandemia, o sea, sobre esa pandemia en ciernes, aquello se transformó en un rinoceronte gris, ¿no? O sea, no un riesgo, sino una amenaza, algo ya mucho más evidente que venía, ¿no? Entonces, ahí es el tema ya más serio, porque en enero, febrero, con los antecedentes de China, y no digamos ya con lo que estaba pasando en Italia, pues había más elementos de juicio para haber tomado medidas preventivas, ¿no? Bueno, para concluir, por tanto, ¿qué lecciones podemos extraer de lo que ha ocurrido? Pues, en primer lugar, la importancia de esa mentalidad prospectiva, o sea, que incidiría en esa idea de mindset, o sea, no es únicamente empleo de técnicas prospectivas, sino una cultura, es un cambio de mentalidad, y que esa mentalidad prospectiva esté presente en las políticas públicas, o sea un elemento común en el hacer de las políticas públicas. Por mi experiencia docente, en un máster en el que participo sobre gestión pública y donde muchos de los alumnos son funcionarios, cuando algunas veces les he hablado de prospectiva, me llama la atención la sorpresa, porque es que muchos de ellos no saben ni que existe ni para qué sirve, y ya digo, son funcionarios algunos de alto nivel. Entonces, creo que ahí es algo en lo que podemos ganar. Y especialmente, con esto ya cierro, esta mentalidad prospectiva, además de estar presente en el policy, en las políticas públicas, pues también es muy conveniente que vaya calando también en la opinión pública, en el politics, en los actores políticos, o sea, en los que toman decisiones políticas, porque esto es un tanto contracorriente, pero hemos visto que es necesario. Es contracorriente porque la política nacional suele caracterizarse por prestar atención al corto plazo y por no tener visión global, por estar muy focalizada en asuntos domésticos, ¿no? De la política local, autonómica o nacional, ¿no? Y este tipo de perspectiva, pues, como hemos visto al principio, tiene que ser holística, tiene que tener esa perspectiva global. Muchas gracias. Sí, gracias Javier. Rafa. Muchas gracias, Antonio. A ver, me gustaría empezar desde donde ha terminado Javier. Y explicando algo que sospecho que la inmensa mayoría del auditorio lo conoce, pero que merece la pena para tener claro. Y es la diferencia entre tres tipos de seguridad en función del momento en el que actuamos. La seguridad reactiva, imaginémonos que estamos viendo un partido de fútbol en un estadio, ¿vale? Y la seguridad de carácter reactiva sería que cuando empieza a llover, pues nosotros sacamos nuestro paraguas y nos protegemos, nos refugiamos debajo del paraguas. Es una seguridad de carácter reactivo. Una vez que se ha producido la amenaza, yo reacciono contra ella. Un segundo tipo de seguridad sería la seguridad preventiva, y es que los dueños del club deciden poner graderío en el estadio, deciden techar el estadio, y así cuando llueve, aunque llueve, nosotros estamos prevenidos, estamos a cubierto y por lo tanto la lluvia no nos va a impactar. No obstante, el terreno de juego es un terreno de juego que puede perfectamente encharcarse o que puede embarrarse y la práctica del fútbol sería difícil. Ahí tenemos un tercer tipo de seguridad, que sería la seguridad proactiva. ¿Qué hacemos con la seguridad proactiva? Lo que intentamos es actuar sobre las palancas de cambio, por eso la prospectiva es imprescindible, actuamos sobre aquellos elementos que nos pueden permitir eliminar la amenaza. Es decir, estableceríamos un perfecto sistema de drenaje en nuestro terreno de juego, de tal manera que cuando llueve estamos sobre techado, con lo cual ya tenemos prevención, pero es que además hemos establecido un terreno de juego en el que por más que llueva no se van a generar charcos y no va a haber ningún tipo de embarramiento, con lo cual se va a poder jugar lloviendo, pero se va a poder jugar. Eso sería un modelo de seguridad proactiva. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque los informes, y hay muchísimos, yo tengo aquí recogido uno de Naciones Unidas del 2004, que es casi profético. Dice, la seguridad del Estado más rico puede depender de la capacidad del Estado más pobre de contener una nueva enfermedad. Puesto que la duración de los vuelos internacionales es inferior al periodo de incubación de muchas enfermedades infecciosas, cualquiera de los 700 millones de pasajeros anuales que llevan esos vuelos puede ser, sin saberlo, un portador de una enfermedad a escala mundial.
Se estima que la pandemia de la gripe de 1919 se cobró hasta 100 millones de víctimas, mucho más que la Primera Guerra Mundial en poco más de un año. Hoy en día, un virus similar podría causar decenas de millones de muertos en mucho menos tiempo. Es decir, había documentos que ya denunciaban eso, pero bueno, son documentos. ¿Pero qué ocurre cuando estamos hablando de los estados? Pues que los estados lo que hacen son unos documentos mucho más relevantes, que son las estrategias nacionales de seguridad, las estrategias de seguridad. Y en esas estrategias de seguridad no solo se hace prospectiva, sino que una vez que hemos hecho prospectiva y una vez que hemos mirado cuál pueden ser esas palancas de cambio, intentamos activar, determinar modelos de seguridad proactiva. Es decir, se actúa para evitar que aquellas cosas sucedan o no sucedan. Bien, si miramos las estrategias de seguridad nacionales, vemos como Holanda ya en el 2007 recoge la posibilidad de epidemias y pandemias, algo que hace el Reino Unido en 2008, en 2010 y en 2015. Y si vamos a España, España tiene una primera estrategia de seguridad nacional en 2011 y allí dentro del ámbito de las catástrofes y emergencias se recoge como un subtipo de catástrofe y emergencia la posibilidad de una epidemia o una pandemia, sin especificar mucho más. Bueno, ya se recoge, algo que se vuelve a hacer en 2013. ¿Pero qué ocurre en 2017? En 2017, a petición de la Dirección de Seguridad Nacional de Moncloa, las epidemias y las pandemias suben de rango. Ya no son un subtipo dentro de las emergencias y las catástrofes, sino que el propio gobierno español determina que eso es una de las amenazas principales, una de las 9 amenazas principales, junto con el terrorismo, que puede tener nuestro Estado. Por lo tanto, eso quiere decir que el Estado, cuando anuncia eso, lo que está anunciando al mismo tiempo es vamos a activar, y quiero leer textualmente, vamos a activar planes antipandemias. Vamos a intentar hacer protocolos de actuación que en el momento en el que surja esta amenaza, que se nos haga, nosotros podamos trabajar conforme a un protocolo que hemos establecido. ¿Por qué? Porque en situaciones de riesgo uno no puede empezar a planificar. En situaciones de riesgo uno aplica protocolos que ha definido y que ha testado previamente en situaciones en las que no había riesgo. ¿De acuerdo? Esa sería la idea esencial. ¿Cuáles son los principales problemas para llegar a hacer esto? Bueno, pues tenemos varias paradojas o varios elementos que nos chocan. La primera idea sería la idea de Pedro y el Lobo, es la falsa alarma, ¿vale? Como esto no va a pasar, a mí no me va a actuar, por lo tanto, bueno, no le hago mucho caso. Otra cuestión es, bueno, no hay más ciego que el que no quiere ver. Antes lo decía Javier, en enero esto ya se había producido, pero bueno, nosotros vamos a tener 6 muertos, no nos va a pasar nada, no quiero ni contar Boris Johnson, o AMLO en México, o Bolsonaro, o bueno, personas que no han querido ver aquello. Y sobre todo otro fenómeno que también dificulta son los grupos de riesgo. Como yo tengo la posibilidad de que haya unos grupos de riesgo determinados, al resto no me va a afectar. Es decir, que esto lo pasemos de una perspectiva, de una definición, de algo de los expertos, lo pasemos a la agenda política, es muy complejo. Si no lo pasamos a la agenda política, no vamos a tener administración especializada ni vamos a tener protocolos. Y entonces nos aparecen los militares. Nos aparecen los militares como esa administración que es absolutamente versátil, esa administración que es capaz de hacer cualquier funcionalidad que le entreguemos. De tal manera que vemos que los militares tienen esa capacidad, una capacidad de ser muy versátiles, de trabajar en muchísimas cosas, pero que realmente no es su función esencial. De hecho, y con esto quiero terminar, hay 3 roles que son peligrosos si los asume un militar. Es el rol del farolero, el rol del ascensorista y el rol del veterinario. El farolero sería aquella función que ya no existe, que ya no la tenemos. Mantenemos la actividad, pero ya no tenemos a nadie ya no necesitamos a nadie que nos encienda las farolas de gas de las ciudades. Por lo tanto, tener una plantilla de faroleros es absolutamente inútil. La función del ascensorista es este personaje que nos da sensación de seguridad, está puesto en el ascensor, cuando nosotros entramos nos da sensación de seguridad, pero si el ascensor se cae, él no puede hacer nada. Por lo tanto, su función es nula. La función del veterinario es el escenario en donde estamos en un avión, se produce un infarto en uno de los pasajeros y se dice por megafonía, ¿hay algún médico en la sala, algún sanitario? Nadie levanta la mano. La segunda vez que lo vuelven a decir, levanta uno la mano y dice, yo soy veterinario. Bueno, es el mal menor, no tenemos otra, pero ¿llenaríamos nuestros hospitales de veterinarios? No, en situaciones excepcionales de máximo riesgo podemos utilizar los mecanismos que tengamos. Es un poco lo que está pasando con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están actuando en todo lo que se les dice, la operación Balmis está funcionando para un roto y para un descosido, pero ¿es esto lo que estaba previsto en función de la estrategia de seguridad nacional? Me da que no, y ahí es donde vienen los problemas. Gracias. Muchas gracias, Rafa, también por ceñirte a tiempo. Manu, por favor. Buenos días, muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí. Yo voy a hacer una pequeña reflexión, espero ceñirme también al tiempo, sobre esta crisis y el papel de la sociedad
de las sociedades y luego una derivada sobre las empresas. Muy interesante lo que han dicho los dos ponentes anteriores. Yo voy a ceñir mi reflexión a 3 o 4 puntos clave. En primer lugar, creo que una de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia es que una cosa que ya yo creo que los sociólogos teníamos clara desde hace años, ¿no? No todas las sociedades son iguales, no todas las culturas son iguales y no todas están igual de preparadas para determinados acontecimientos. Y creo que con un ejemplo esto se entiende muy bien, sin entrar ya en más obediencia a la autoridad o menos obediencia a la autoridad, ¿no? Dos de las sociedades que mejor han reaccionado a esta crisis, Corea del Sur y Taiwán, son dos sociedades que viven desde hace años amenazadas. Son dos sociedades que viven con miedo, un miedo real. En el caso de Corea del Sur, porque el vecino del norte no parece, digamos, el vecino más equilibrado del planeta, y en el caso de Taiwán, porque tiene un vecino muy incómodo en su occidente, que lo quiere, en fin, acabar ocupando, anexionando, un país que es China, que es un régimen no democrático frente a Taiwán. Estas sociedades sí están acostumbradas a hacer protocolos, a hacer simulaciones, a trabajar con ensayos para cuando llega un problema. Es verdad que el problema podía ser más militar, pero la lógica de la reacción de una sociedad tomándose en serio y sobre todo de unos políticos tomándose en serio las amenazas, es evidente que no la tenemos en una Europa que, quitando el terrorismo, digamos desde hace 70 años, no tiene ninguna amenaza real. Esto no es ni bueno ni malo, no es una crítica ni a los gobiernos europeos, pero es verdad que las sociedades no reaccionan igual ante los problemas cuando son sociedades que están preparadas para esos problemas a cuando no lo son. Yo creo que ese es un primer escenario que hay que tener en cuenta. Otro segundo escenario de cambio social que se está produciendo es que da la sensación de que se ha terminado un poco este presente eterno en el que vivíamos las sociedades occidentales, ¿no? Un presente eterno donde todo era, empezaba el curso, llegaba la Navidad, luego seguíamos con el curso, llegaba la Semana Santa, seguíamos con el curso y nos íbamos de vacaciones. Y esto así año tras año, una sociedad que no cambiaba, que parecía que no envejecía, que todos éramos jóvenes hasta los 60 años y en las que considerábamos que tener que salir a trabajar fuera era exiliarse. Bueno, yo creo que todo esto se está terminando ahora y creo que lo estamos viendo y creo que la sociedad que salga, que creo que no va a ser una sociedad, en fin, neandertal, ni una sociedad de la Edad Media, pero es verdad que en algunas cosas de nuestras relaciones sociales va a cambiar. Otro elemento que la crisis nos está poniendo de manifiesto desde un punto de vista, digamos, social, es que los mediadores son figuras mucho más relevantes de lo que pensábamos, ¿no? En un mundo que se estaba desintermediando, donde daba la sensación de que no necesitabas periodistas, donde no necesitabas al tendero, donde no necesitabas al taxista, bueno, pues hay profesiones que se encargan de intermediar, que son muy relevantes cuando ocurre una catástrofe. A mí me vais a permitir que haga hincapié en la figura del periodista. Estamos ahora mucho con este tema de los bulos y de las noticias falsas. Lo que nos hemos dado cuenta, aunque yo creo que mucha gente, o por lo menos un porcentaje relevante de la sociedad lo tenía claro, es que el periodista es importante porque no hay periodistas ciudadanos. Rafa hablaba del veterinario en el avión. Claro, a ninguno nos gustaría que nuestros hospitales se llenaran de médicos ciudadanos. Necesitamos mediadores y los mediadores son caros, pero es que hay que pagarlos. Y ya por ir acabando, dos reflexiones más muy breves, entrando en el terreno de la empresa. Otra cosa que creo que esta crisis nos está dejando claro hoy es que lo público es más que el Estado. Claro que el Estado es importante, pero en el espacio público hay mucha gente. Es decir, no hay que trabajar en una relación funcionarial con la administración para entender que eso es lo público. No es lo público las mascarillas que están trayendo empresas privadas hoy para poner a disposición de la sanidad. No funciona como algo público la sanidad privada que está trabajando dentro del Sistema Nacional de Salud con los hospitales públicos. Yo creo que ese es un buen elemento. Y ya por último, en relación a la empresa, las cosas están cambiando, algunas son muy obvias, muchas reuniones se pueden sustituir por videoconferencias, el teletrabajo va a estar aquí, aunque es verdad que estamos descubriendo que el teletrabajo es más complicado de lo que pensábamos, pero ya sabemos que está aquí. Ahora bien, ¿qué es lo que creo que más va a cambiar? Lo que más está cambiando es la capacidad de ser antifrágil, de ser resiliente de una organización. Las organizaciones flexibles
que son capaces de movilizar a sus trabajadores rápido, que son capaces de cambiar indicaciones, van a resistir mucho mejor, están resistiendo mucho mejor que los grandes dinosaurios o que las empresas que son elefantiásicas, digamos. Necesitamos saber que esta fragilidad del mundo moderno nos tiene que afectar a nosotros. Es mejor que estemos preparados para eso antes de que esta pandemia o cualquier otra nos derribe, y creo que me he ajustado al tiempo que me daba el organizador. Muchas gracias, Manu. Carlos, por favor. Muchas gracias, Antonio, y muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecerte a ti, a la Universidad de Cádiz, a Eulen, la invitación y felicitaros por organizar actividad tan sugestiva. En los próximos minutos, y eso de hablar el último siempre tiene su riesgo, voy a tratar de elaborar muy rápidamente, aportando algo a lo que mis compañeros ya han introducido. Y tú me invitabas a que me centrara en los aspectos estratégicos. Bueno, lo primero que tenemos que destacar aquí es una obviedad, como prácticamente todo, pero es bueno ponerlo sobre la mesa, es que una de las dimensiones de la seguridad que en buena medida se añadieron en términos políticos recientemente con el fin de la Guerra Fría, la seguridad humana, la seguridad sanitaria, etcétera, ha emergido en majestad, en su importancia. Sin olvidar que las otras dimensiones siguen activadas, porque eso es importante para nuestra reflexión. Pensemos que en un país como el nuestro, en el que aún seguimos trabajando duro para construir una comunidad de defensa en la ciudadanía, buena parte de la ciudadanía española lleva muchos años insistiendo en aquello de que hay que volcarse más en los hospitales y en las escuelas que en la defensa en términos clásicos o en la seguridad militar. Esto va a seguir siendo un hándicap el día después, cuando surjamos de nuevo a la normalidad, pongámosle o no comillas, porque de cara a seguir alimentando las demás dimensiones de la seguridad y seguir reforzando la defensa, vamos a tener este hándicap. Es decir, hay aún muchas necesidades que cubrir en esas dimensiones que son, digamos, las de seguridad blanda. Y esto es importante además destacarlo por lo siguiente, porque el mundo sigue funcionando también en sus dimensiones más negativas relacionadas con el mundo de la defensa. Es decir, que Rusia sigue haciendo sus pruebas de misiles antisatélite, que grupos de combate estadounidenses están diezmados y por tanto no pueden cubrir sus actividades cotidianas en el Pacífico, en otros mares, por el coronavirus, que se sigue haciendo la guerra en distintos escenarios, aunque sea con mascarilla, pensemos en Libia, pensemos en Siria, en el Sahel, y por tanto la dimensión defensa sigue siendo importante ahora y después. Es importante también que tengamos en cuenta que hemos descubierto, y cuando digo hemos estoy hablando de nosotros, es decir, España, Europa, Occidente, que esto de la seguridad humana y sanitaria no solo afectaba, como no podía ser de otra manera, a otras latitudes del mundo, sino que nos podía afectar a nosotros de lleno e incluso generando situaciones aún más graves. Porque como nos estamos evocando todos, y es bueno que lo hagamos, la trayectoria del concepto de seguridad en los últimos años, recordemos que, por ejemplo, cuando ya se hablaba de la seguridad humana y de la seguridad sanitaria en los años 90, en los años 2000, en los informes de la comunidad de inteligencia estadounidense, por ejemplo, vamos a empezar por la superpotencia, se hablaba, por ejemplo, a principios de los 2000 del SIDA y de su impacto. Tenía evidentemente un impacto en las sociedades occidentales, incluido Estados Unidos, pero era un impacto, digámoslo, llevadero. En los análisis lo que encontrábamos era que el continente africano iba a perder buena parte de su población a causa del SIDA. Recuerdo que el 40% de la población de Sudáfrica, según el informe de la comunidad de inteligencia estadounidense del año 2000, iba a desaparecer por el impacto del SIDA. Pero claro, eso era África. Y en África las enfermedades, las pandemias y todas las demás tragedias eran obvias.
Cuando ocurrió lo que ocurrió en el mundo asiático, también estaba confinado al mundo asiático, es decir, China, la gripe aviar, el sudeste asiático, pero nosotros siempre en nuestra tranquilidad como occidentales, de nuestra superioridad, de nuestra fortaleza, asumíamos que eso no nos iba a llegar y si llegaba, pues iba a ser, digamos, de forma marginal. Ahora nos encontramos de lleno con que algunos países occidentales, y lamentablemente tenemos que poner en una de las primeras posiciones al nuestro, estamos sufriendo de forma brutal una amenaza, porque hay que llamarla así. Antes era un riesgo, ahora ya evidentemente es una amenaza para la seguridad en todas las dimensiones, como decía al principio, incluso para las Fuerzas Armadas. Pensemos que estamos replegando a nuestros efectivos del Sahel y pensemos que en la guerra en Libia, aparte de la dimensión militar, pues tenemos que considerar también esta dimensión sanitaria. Los refugiados, esos movimientos de población, África. Me estoy adelantando a lo que va a ser la parte 2 o 3, Antonio. Pero en esta aproximación general sí quería introducir primero esta reflexión sobre lo que es y va a ser en el futuro la defensa, incluida la defensa clásica, que no tenemos en ningún caso que considerar algo marginal. Y segundo, que el mundo sigue a lo suyo, no solo en la dimensión que todos evidentemente tenemos que encontrar respuestas a la pandemia, pero que, insisto, en esos escenarios de guerra que no se han apagado. Es verdad que la amenaza terrorista, grupos como el Estado Islámico, Al-Qaeda, Hamas, etcétera, están en parte orientando su atención a la pandemia, pero cuando vamos a Libia o vamos al Sahel, vemos que los grupos yihadistas siguen actuando perfectamente, incluso con más energía, frente a estados que son aún más vulnerables y frente a un apoyo occidental en un proceso acelerado de desaparición. Si me permitís, yo con esto creo que como introducción es suficiente y sobre todo pues para completar ideas tan interesantes como las que habéis aportado vosotros. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias a los cuatro. Me parece, escuchándoos a vosotros, muchos de los aspectos que tratáis son precisamente, digamos, no son nuevos. Si leemos los informes de la OCDE de los años 80 sobre la reinvención del Estado, sobre el Estado moderno, lo que últimamente parece que ha causado furor, esa expresión de Felipe González de queremos un Estado con fibra, un Estado que sea fibroso pero que no sea grasiento, realmente son ideas que vienen de los años 80, incluso si apuramos hasta de los años 70. Es decir, la importancia de prevenir, de la prospección, de saber qué es lo que puede suceder, no tener una administración reactiva, la importancia de tener una cultura política, burocrática, implicar al ciudadano en la toma de decisiones, que es lo que estamos viendo ahora, los ciudadanos que se autoorganizan, lo que no sé si realmente el poder político quiere a ciudadanos autoorganizados con capacidad de plantear discrepancia con respecto a la línea oficial, eso no lo tengo tan claro. Otro elemento es el descubrimiento de lo público. Y esto es quizás un elemento novedoso que hemos comentado en alguna ocasión, sobre todo con el profesor Terradillos en la Universidad de Cádiz, la desaparición del Estado como intermediador. Es decir, el ciudadano se comunica directamente con un usuario que le va a llevar de un lugar a otro a través de BlaBlaCar. Uno no necesita de sus libreras del barrio porque directamente una aplicación le sugiere, en base a lo que ha leído, qué es lo que puede ser más interesante, etcétera, etcétera. Airbnb desaparecen. Y es en esta situación de crisis cuando realmente el ciudadano se asusta, es cuando vuelve la mirada hacia el Estado y a punto hemos estado de que el ciudadano no se encontrase o no nos encontrásemos al Estado porque lo hemos ido debilitando poco a poco. Entonces, hay otro elemento que es la necesidad de tener organizaciones flexibles. Eso es pura teoría de la organización. Es decir, ante mares bravos, o bien los buques muy grandes, o bien aquellos que son más maleables, son los que pueden realmente superar esas aguas bravas. Por lo tanto, no son lecciones que realmente, o digamos que estamos simplemente en un abanico donde nos plantean situaciones que siempre han estado ahí. Es decir, ¿cuál es el papel del Estado? ¿Cuál es el papel de los ciudadanos? Y por lo tanto, mi pregunta sería genérica para los cinco. Teniendo en cuenta estos elementos que parece que hemos aprendido o que hemos redescubierto y que llevamos 3 o 4 décadas dándole vueltas, mi pregunta sería, y también animo a los asistentes que puedan ir haciendo preguntas en el chat cuando vayan queriendo para transmitírsela, mi pregunta a los ponentes es, ¿qué pensáis que de todo esto que supuestamente estamos aprendiendo y que parece que ya habíamos aprendido de crisis anteriores, de otro tipo,
se va a quedar, que es aquello de cómo nos vemos en el futuro. El Estado aprenderá que tiene que prevenir, el Estado tendrá que aprender que tiene que gastar dinero en prevención, el ciudadano entenderá que quizá compramos vacunas que no vamos a usar, pero que fue por prevenir y no estar criticando por qué compramos muchas o pocas vacunas. El país se va a tomar más en serio la importancia de tener unas fuerzas armadas, unas fuerzas policiales mucho más, quizá más reducidas, pero mucho más dinámicas. España va a entender que o tienes una posición geopolítica fuerte o cuando llegan situaciones importantes hay que tener buenos amigos al lado. De todos estos elementos hemos aprendido, ¿pensáis las estructuras del Estado? ¿Creéis que el Estado tiene que ser más fuerte? ¿Qué parte debe fortalecer? ¿Qué parte debe ser más flexible? Hay modelos de Estado que están los centralistas, volveremos a elementos que no. ¿Qué elementos de los que hemos estado planteando pensáis que han venido para quedarse y cuáles pensáis que no? En el orden, si queréis, seguimos el mismo orden que hemos realizado la primera intervención. Javier. Sí. Bien, pues, a ver, en el nivel del policy yo confío en que sí, o sea, que aprendamos esta lección y tengamos esa mentalidad prospectiva. Confío. En el nivel de politics tengo mis dudas. Y quizás decir que sí sería wishful thinking. Y sin ser muy... O sea, sin tratar de ser agrio, pero tengo escasa confianza. O sea, creo que pueden pesar más las consideraciones políticas, como quizás estamos viendo ya, que no sé qué importancia se le da ahora mismo más si a la gestión pública de la crisis o la gestión política de la crisis, y no digamos ya en el después, ¿no? Además, con los enormes desafíos que se van a presentar económicos y, por tanto, políticos y sociales, ¿no? Si de nuevo los árboles no nos van a dejar ver el bosque. Bueno, pues quizás es cuestión de la ciudadanía responsable e ilustrada el recordarse a nuestros políticos, porque al final son ellos los que toman decisiones y reparten el presupuesto y los que establecen los ganadores y perdedores. Pero hombre, yo creo que si después de un cisne negro como este para amplias audiencias, como acabamos de ver, no aprendemos de la importancia de prevenir y de tener políticas proactivas, pues ya no sé qué va a hacer falta. Sí, supongo que me corresponde ahora intervenir, ¿no? Sí, Rafa, a ver, en los riesgos o en las amenazas en general hay dos componentes. Un componente que sería el objetivo, es decir, sabemos en qué consiste y eso es lo que nos permite poder actuar proactivamente o poder prevenir o poder, bueno, manejarnos frente a él. Y hay otra parte del riesgo, que no es la parte objetiva, sino que es la parte narrativa, es el relato. Normalmente cuando tú manejas bien la parte objetiva es una parte muy técnica, es una parte en donde el político seguramente no tiene nada que hacer. Vive del técnico y el técnico le tiene que indicar cómo actuar, de qué manera proceder y demás. En la parte de la narrativa, lo esencial es ser capaz de eliminar el pánico. ¿Cómo eliminamos el pánico? Eliminando la incertidumbre en el ciudadano. Los ciudadanos vivimos con incertidumbres. Lo que más miedo nos da no es conocer un riesgo, es no saber cuál es el riesgo. A mí no me da miedo encontrarme en un avión con un paracaídas dispuesto a tirarme porque sé qué riesgo estoy afrontando. En cambio, puedo sentir mucha más adrenalina cuando estoy en una ciudad desconocida, en una calle desconocida. Allí no sé qué es lo que me puede pasar o no pasar y empieza a bombear la adrenalina. Por lo tanto, si tú eres capaz de eliminar todas esas incertidumbres manejando un buen relato, la cosa funciona. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando los elementos objetivos sobrepasan al relato, es decir, el relato no está centrado en la certeza, el relato no está centrado en la transparencia, en la verdad, y a partir de ahí vienen los problemas, porque entonces cuando salta el relato, ya no es una cuestión de técnicos o políticos, es una cuestión de absoluta desconfianza, es una cuestión de incertidumbre y entonces aparece el ciudadano cobarde. Y el ciudadano cobarde, ¿qué es lo que busca? El ciudadano cobarde busca refugios de seguridad. Y el problema no es buscar refugios de seguridad, que es humano. El problema son los falsos refugios de seguridad. Y en los falsos refugios de seguridad tenemos los nacionalismos, tenemos los populismos, tenemos los fanatismos religiosos, tenemos todos esos elementos que te dicen, ven aquí que yo paternalmente te voy a proteger y voy a ser. Y en el fondo lo que está haciendo es aprovechar ese vacío de poder que se ha generado. Yo creo que una de las cuestiones que nos está mostrando clarísimamente esta pandemia es la diferencia entre liderazgo y poder político. Y los que están triunfando son los líderes,
No están triunfando los que tienen el poder político, sino aquellos que, teniendo poder político, están siendo capaces de actuar como líderes. Estoy pensando, por ejemplo, en el primer ministro canadiense. Seguramente de los 4 países más poblados es el único que está actuando con liderazgo, mientras que los otros están actuando con poder y de una manera errática. Para mí ese es uno de los principales problemas. Y el otro que tenemos ahí y que no sé hasta dónde llegará o no llegará es que gastar en seguridad es caro y no suele dar votos. No es algo que la sociedad lo quiera. ¿Por qué? Porque rápidamente viene el planteamiento demagógico de, oye, no gastes en fragatas, que total están defendiendo a los atuneros vascos en las costas de Somalia, sino que gástalo en becas comedor para las personas necesitadas. Las dos cuestiones son necesarias, pero hay que ser capaz de decidir qué aplicamos, qué no aplicamos, hasta dónde llegamos, hasta dónde no llegamos. Ahí hay un debate muy intenso entre el técnico y el político. Y el problema es que si dejamos que los técnicos gobiernen, nos podemos encontrar con Suecia, en donde los técnicos han decidido que no hay que confinar, no hay que hacer absolutamente nada, y la curva sueca es una curva que da pánico cuando la ves comparada con la finlandesa, con la danesa, con las de su proximidad, o puedes encontrarte con otras situaciones en donde no se le hace ningún tipo de caso al técnico, y entonces el que triunfa es el político sin querer saber nada de los técnicos, y te encuentras, bueno, pues con otras situaciones que también son dramáticas porque no se ha tomado ninguna medida. Creo que esa pulsión, esa tensión es muy importante. Ahora bien, y con ello termino, para eso necesitamos políticos líderes, necesitamos políticos que manejan bien la narrativa porque son transparentes y se centran en la verdad, en la objetividad, y para eso necesitamos técnicos expertos. Es decir, no necesitamos técnicos palmeros. Si tenemos un técnico que lo que está haciendo es intentar caer bien a su político, lo que tenemos es un desastre. Lo que necesitamos son técnicos que asesoren y que si en ello va su puesto, pues en ello va su puesto, porque por encima de su puesto o su no puesto está la técnica. Pero cuando el político está defendiendo su profesión, es decir, su modus vivendi, y el técnico está defendiendo su modus vivendi, lo que tenemos es un desastre. Gracias. Manu, por favor. Bueno, yo brevemente inicio casi donde lo has dejado tú, Antonio, porque me parece una pregunta retórica muy interesante y que yo animo a los asistentes a que se la hagan, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si a mediados de febrero, a principios de febrero, el Estado español compra 15 millones de mascarillas o 20.000 respiradores y se gastan, no sé cuál es la cifra, ¿no? Pero pueden ser, imagínate, 6 millones de euros y luego no hay pandemia, ¿vale? Luego, tengamos en cuenta cómo hubiera reaccionado la sociedad y qué tenemos que decirle a esta sociedad para que entienda que la prevención y la capacidad de hacer prospectiva puede estar vinculada a que luego no ocurra nada. Y eso no es malo, al contrario, eso es bueno, ¿no? Yo no soy especialmente pesimista, creo que la crisis acabará, ya digo, creo que no iremos al mundo de las cavernas, pero no soy especialmente optimista en cuanto a lecciones aprendidas. Mirad, desde 1974, que hace 46 años ya, en Estados Unidos es superior la cifra de personas que por sistema creen que su gobierno lo está haciendo mal a quienes creen que lo está haciendo bien, ¿vale? Primer elemento. Esta desconfianza que ha degenerado luego en esta polarización que llevamos viviendo en Occidente los últimos 10 o 15 años, no augura cosas buenas. La desconfianza es mala porque destruye el capital social. Y los temas de capital social son muy importantes y lo estamos viendo ahora. Las redes informales que surgen en los barrios, en los pueblos, de gente para ayudarse. Esto se hace sobre ese capital. Sin ese capital es muy difícil, porque una cosa que también los historiadores saben y los politólogos es que nuestras instituciones son mucho más frágiles de lo que pensamos, mucho más. Si nosotros somos una generación que ha tenido la suerte de vivir en un mundo que es una minoría en términos históricos y en unos territorios que también son minoritarios. Vive mucha más gente en el mundo con regímenes autoritarios o con dictaduras feroces que con regímenes libres. Y a lo largo del tiempo nuestra situación es una excepción. Que en España llevemos 40 años de crecimiento económico, de un régimen democrático, más allá de los problemas con el nacionalismo, no es fácil de construir. Estas cosas se pueden apagar, se pueden acabar, y lo decía Rafa también en su intervención, ¿no? El ciudadano tiene que saber que esto cuesta dinero y que hay que colaborar y que hay que participar en lo público y en las instituciones. Sin eso es muy complicado. No soy muy optimista porque el capital social en España no estaba creciendo. Estamos yendo a modelos de ocio mucho más individualizados, mucho más en digital. No es lo mismo ver una película en casa que verla en el cine.
no es lo mismo moverte de una determinada manera que de otra. No soy especialmente optimista, aún así seguro que nos reinventamos bien. Muchas gracias. Carlos. Sí, muchas gracias. Bien, en momentos de crisis como como otros que hemos sufrido antes, el Estado tiene su papel. Y muchos redescubren el papel y las propias autoridades son conscientes de las herramientas que tienen y de las capacidades que tienen. Es decir, que el Estado no va a desaparecer como forma de organización política en este escenario que algunos califican pues, de plaga bíblica. Eso sí, le van a surgir, le están surgiendo elementos hostiles que ya existían previamente y que ahora se pueden ver en momentos de dificultades invitados a ser aún más dinámicos. Eso, por supuesto, es, digamos, que muy humano. Aquí claro, hay riesgos cuando empecemos a hacer inventario de cómo han reaccionado unos estados y otros. Hay un riesgo de que alguien se sienta atraído por un modelo totalitario como es el chino, aparte de que en el origen de todo esto ya veremos con el tiempo qué pasó, pero lo importante en mi afirmación es en relación con la gestión de, no nos debemos de ver en absoluto atraídos, que nadie se vea atraído por cómo un Estado totalitario es verdad que en un momento dado es capaz de imponer un control, control de masas, dinamización de herramientas del Estado para dar respuesta a la enfermedad, control de la información, control en suma. No, nosotros somos afortunadamente ciudadanos de países democráticos. Y no solo eso, también hay una dimensión que es económica y que no debemos de perder de vista y que a veces nos sirve para cada día que nos levantamos tener un poco más de ánimo, ¿no? Siempre hay otros que están mucho peor que nosotros. Pensemos que si hacemos una comparativa, permitidme, entre España y Marruecos, Marruecos está gestionando el tema del confinamiento de la población de forma temprana y contundente. Pero claro, el tejido marroquí no es el tejido español. Es decir, que hay toda una serie de ventajas que tiene el Estado español y que ofrece a sus ciudadanos que yo creo que es llegado el momento de que valoremos. ¿Por qué? Pues porque eso puede ayudar también a contrarrestar esas dinámicas, esas fuerzas centrífugas y esos problemas que seguiremos teniendo. Es importante también, y estoy terminando, insistir en que en momentos de dificultad se vuelve al Estado y se invita a la unidad de acción del Estado. Y lo internacional parece que queda en un segundo plano. Es decir, cuando nosotros controlamos como España, Estado miembro de la Unión Europea, nuestra seguridad sanitaria, una de las cosas que hacemos es suspender el acuerdo de Schengen. Es decir, seguimos siendo europeos e incluso europeístas, pero España, como Francia, como Alemania, tienen que controlar su territorio, quién entra y quién sale. Eso no pone en entredicho a la Unión Europea. Tampoco es el momento de ser o proeuropeístas o antieuropeístas. Cuando sí va a ser muy importante la dimensión multilateral, va a ser el día después. Porque ahí es donde estamos esperando a la Unión Europea, por ejemplo, en la dimensión financiera y económica, y ahí es donde vamos a tener que esperar a la Alianza Atlántica, porque si no hemos hablado hasta ahora de esa dimensión, yo lo apunté un poco en mi intervención inicial, el mundo que tenemos por delante, aparte de la dimensión personal, social, europea, española, va a ser un mundo enormemente inestable, donde las otras amenazas, aparte de la amenaza sanitaria y la amenaza en la seguridad humana, se van a dinamizar porque toda una serie de estados que son más débiles que nosotros van a entrar en una dinámica de agravamiento de su seguridad con el aprovechamiento que eso suele hacer los elementos hostiles que siguen muy vivos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Hay preguntas muy interesantes en el chat. Hay una sobre tecnología que es muy específica sobre si la tecnología, si realmente va a haber una modificación en los procesos judiciales, en la relación de los ciudadanos con la justicia. Yo quería ampliarla a todos vosotros con respecto, teniendo como variable independiente a la tecnología.
¿Qué cambios pensáis que pueden existir en la tecnología? Ya había una carrera rápida por la mejora tecnológica. Eso implica que hemos visto que el sector privado está siendo mucho más rápido que el público a la hora de adaptarse tecnológicamente. Carlos Ramió, un catedrático de Barcelona, bromeaba, es experto en administraciones públicas, y bromeaba con: cuando modernicemos la administración corremos el riesgo de que ya no exista administración, ¿no? Realmente queda algo de... la introducción de la tecnología, ¿pensáis que va a ser solo sectorial? Hemos aprendido que necesitamos invertir en campus virtuales, que necesitamos pasarelas para trabajar con la justicia, no podemos parar el país. Y, sobre todo, evidentemente, el tema del control de los ciudadanos. ¿En qué parte de esas pensáis que han llegado para quedarse? Que algunas creo que son muy positivas, que puede ser el teletrabajo, que uno pueda saber su expediente, dónde está. Creo que ya nos estábamos encontrando una situación paradójica, por lo menos yo recuerdo o lo visualizo quizá con mis estudiantes, donde es inconcebible para ellos que les digas que no saben dónde está una licencia de apertura de un restaurante, está en un limbo, pero sin embargo, si se conectan desde otra ciudad, Netflix sepa en qué minuto y en qué segundo dejaste de visualizar una película. Por lo tanto, esos elementos, que algunos son muy positivos, vendrán. ¿Al final? Sí, o si te me habéis perdido al final. Es decir, ¿qué papel o qué evolución pensáis que tendrá la tecnología en algunas partes, como la modernización de la administración de justicia, y otra en la parte de control de los ciudadanos? Sí, bueno, yo creo que fundamentalmente la crisis que estamos viviendo va a acelerar procesos que ya estaban en marcha. Hace unos meses el tema de moda era el 5G y esa disputa entre Estados Unidos y China. Y bueno, ahí el gran tema no era que Europa, al menos en esa materia, no era un global player tecnológicamente, sino un playground. O sea, éramos terreno de juego de esas grandes potencias desde el punto de vista tecnológico. O sea, desde esa perspectiva, yo creo que más que cuestiones no, lo que vamos a ver es una aceleración de los tiempos. Y en paralelo, por llevarlo a nuestro tema, pues también un mayor énfasis en la ciberseguridad, lo cual también creo que es obvio. Sí, por mi parte, a ver, desde el plano más próximo, que sería la universidad, en la universidad la tecnología ha venido para quedarse. Es decir, toda esta experiencia de videoconferencias, de clases online, de virtualidad, lo siento, Carlos, por la UNED o por la UOC aquí en Cataluña, pero el resto de las universidades vamos a tener que espabilar en este sentido y vamos a tener que activar, bueno, pues este tipo de cuestiones, de webinars y grabar clases los docentes, que somos muy reacios, y esto ha venido para quedarse. Ahora, esto me hace pensar, y enlazo con una parte de la que ha dicho Carlos, me hace pensar en que esto va a acrecentar todavía más la brecha entre primer mundo y tercer mundo. Es decir, estoy pensando en América Latina, y en América Latina el simple hecho de la pandemia, ya no pensando en las cuestiones electrónicas, el simple hecho de la pandemia, con liderazgos estrambóticos como se tiene, con una enorme cantidad de la población, hay países que entre el 30 y el 60% de la población cada día come lo que consigue, en función de lo que no tiene un salario, no tiene un colchón, sino que vive al día, y en donde además estamos hablando de un sistema sanitario terriblemente deficiente. No quiero ni pensar, si llega con la virulencia con la que ha llegado a Europa la crisis del coronavirus, ¿qué pasará? Si además a todo esto lo que estamos diciendo es que la solución va a ser una solución de incremento de la tecnología para prevenir y demás, la brecha con ellos va a ser abismal. Es decir, va a ser todavía mucho más difícil el poder conciliar todo eso. Y respondiendo a la cuestión que decía antes Carlos, que decía, bueno, ¿y qué pasa con la OTAN, con estos vacíos de poder que se generan? Yo creo que todos tenemos claro que cuando se genera un vacío de poder, alguien va a llegar a ocuparlo. Alguien se va a intentar meter allí. Y China y Rusia, en el ámbito geoestratégico mundial, están esperando huecos para entrar sin parar. Bueno, yo por aportar un poco más a lo que estaban diciendo mis compañeros, yo creo que hay que ser justo. El papel de la tecnología en la administración pública española es muy alto además comparativamente con otros países. Es decir, yo no sé si alguno de nuestros asistentes, si es joven, recordará que hace muy pocos años la declaración de la renta se hacía en papel, todo eso va como un tiro, la seguridad social. Otra cosa es la tasa de penetración, que yo creo que eso sí es un problema, que esto nos tiene que ayudar a entender que en todo el territorio nacional tiene que haber las mismas oportunidades. Es decir, el propio despliegue de 5G, que además va a exigir muchas antenas muy juntas,
tiene que llegar al todo el territorio y esta crisis nos lo explica. Es mejor que los españoles sigamos con el modelo europeo de población de ciudades de tipo medio cercanas que el gran modelo de aglomeración asiático de ciudades de 20 o 30 millones de habitantes. Pero para esto necesitamos conectividad, necesitamos que todo el territorio tenga los mismos derechos para que la población pueda estar donde quiera y pueda, pues como decía Rafa, hacer esas clases online, grabarlas, etcétera, etcétera. Y luego una de las cosas que decía Javier, que creo que es muy importante, ¿dónde está la industria europea? ¿Dónde está la soberanía tecnológica europea? Porque efectivamente este es un juego en el que si no estás a la mesa, estás en el plato. Y creo que esto nos está demostrando si como sociedad europea nos podemos permitir no tener fábricas de microprocesadores, no tener fábricas de antenas de 5G, no tener esa tecnología. Es decir, este mundo de maximizar los beneficios de las empresas para sus accionistas a cambio de perder capacidad de soberanía, creo que hay que repensarlo, digo, en términos de seguridad nacional o de seguridad europea, con independencia de la ideología de cada uno. Pero no es lógico que no tengamos determinadas capacidades en Europa por el tema de la competencia y el tema de generar campeones europeos. Yo, si me permitís, en mi comentario a esta pregunta, quizás adelantándome a la siguiente o a las siguientes, que es cuando vamos a hablar de los escenarios de futuro, es bueno ya introducir algunos de los actores que quizás salgan ganando, si es que se puede hablar de ganar en una situación como esta. Y lo digo porque estoy pensando en la tecnología. Y estoy pensando en China. Es verdad que podemos pensar en términos más amplios en Asia. Asia en términos tecnológicos ha sido lo que ha venido siendo en los últimos años, lustros y décadas, pero China hoy se mueve en majestad en esa dimensión. Lo habéis evocado varios, el 5G, y ya, por supuesto, no solo hablar de la tecnología, sino de las finanzas. Es una potencia, una gran potencia, que tiene una capacidad de control e influencia enorme a lo largo y ancho del mundo, incluyendo la única superpotencia que queda. Por tanto, si China sale ganadora en el sentido de que protege sus mercados, resuelve antes que otros sus desafíos internos y sale, digamos, que con cierta entereza de esta situación, va a ejercer un liderazgo nuevo, más fuerte aún del que está ejerciendo, y van a cambiar muchas cosas en el mundo. En África, por ejemplo, volviendo a la tecnología, aunque para muchos África es un erial, recordemos que África en términos de redes sociales, de telefonía móvil y de muchas otras cosas estaba y sigue estando en cierta medida avanzada. Pero África va a sufrir como pocas latitudes del mundo. Estoy totalmente de acuerdo con Rafa el impacto que va a tener en Iberoamérica, pero pensemos, por ejemplo, en África, donde China es un actor fundamental, donde China ahora mismo en el G20 está planteando un freno para que se ahonde en la idea de si no perdonar, si demorar los pagos de los servicios de la deuda a los países africanos. No, China en África y en el resto del mundo tiene una visión que es la suya, un planteamiento que puede salir reforzado. Y en ese sentido, las vulnerabilidades de los países africanos, más allá de cómo estén gestionando esta crisis y de las cifras que estamos viendo, tanto de muertos como de afectados, que no son tan importantes como algunos creían, China va a ser, y esto es importante para nosotros como españoles, porque tenemos territorio nacional en suelo africano, va a ser desde luego el lugar donde tenemos que empezar a buscar esos efectos inmediatos, consecuencias en la dimensión tecnológica, política y de seguridad. Muchas gracias. Hay muchas preguntas. Hay varias que tienen como elemento común, disculpen que no la formule tal cual, pero hay un elemento común que es la diferencia de, digamos, algunas son entre la esperanza, el pesimismo y requerir vuestra opinión, que es sobre la colisión entre dos agendas. La agenda política del corto plazo, 3 años y medio, hay que tener resultados, y la agenda es decir, el policy. La diferencia entre la gestión de la política y las políticas públicas, que era el tema central de nuestro webinar. ¿Cómo pueden ambas agendas entrar o digamos, simultanearse de una manera adecuada? Hay comentarios o preguntas que realmente dudan de esa posibilidad. El político tiene una necesidad a muy corto plazo. La prevención es una estrategia a largo plazo que incluso supone aceptar y asumir
que tú vas a tener que resolverle los problemas o dejar los elementos para que el siguiente gestor político, que puede ser de otro partido, resuelva los problemas, y que parte de tu capacidad de decisión política o de gestión política viene porque el anterior presidente, el anterior ministro, la anterior alcaldesa te ha resuelto parte o te ha dejado esa infraestructura. Entonces existen, digamos, muchas preguntas relativas a cómo estas dos agendas se podrán, digamos, acompasar. El capital social que hablaba Manu, realmente no existe una estructura social fuerte, al menos en España. Preguntaban también por los técnicos, es decir, los técnicos pueden tener un papel cuando no tienen recursos para realmente pensar y desarrollar esos elementos, cuando no tienen independencia. ¿Es posible, es otra de las preguntas, es posible desarrollar, pensar todos los potenciales escenarios y tener incluso herramientas que sean adaptables o polivalentes para todos este tipo de escenarios? Un poco el centro de la pregunta sería, entre cierto optimismo, buscando vuestras soluciones, es si es realmente viable como aprendizaje de esta crisis el que se acompasen las agendas políticas a las agendas técnicas, la politics y la policy. Como queráis, no hay otro. Sí, pues bueno, yo creo que el principal instrumento para ese alineamiento entre el politics y el policy es más calidad democrática y fundamentalmente garantizar la transparencia y garantizar la rendición de cuentas y el control democrático. O sea, eso creo que es una de las líneas de trabajo fundamentales. De lo contrario, en efecto, soy muy pesimista si dejamos únicamente al politics que tenga esa visión a largo plazo, porque, como decía al principio, eso va en contra de una tendencia firmemente establecida. O sea, el politics mira fundamentalmente el corto plazo y lo local. O sea, lo local en el sentido como mucho de nacional, no lo global. Sí, sin orden ninguno, el que como queráis. La verdad es que acompasar las agendas yo creo que es muy complejo. Si después de esta crisis somos capaces de hacer que se imponga la responsabilidad, la cooperación, la solidaridad, y esos elementos que van a estar ahí, porque al principio van a estar ahí, son duraderos en el tiempo, se prolongan, yo sí que le doy algún tipo de posibilidad. ¿Por qué? Porque en el fondo se impondrá una especie de pensamiento estratégico que es imprescindible, y eso sí hay que tener muy claro, y por eso la convivencia entre el técnico y el político, al final toca elegir. Uno dispone de los recursos de que dispone, y una vez que tiene esos recursos lo que tiene que hacer es priorizar dentro de su agenda política, dentro de los elementos. Si la seguridad la prevención entra como un elemento que hay que tener en cuenta y somos capaces de comprender pues que a veces hay que gastar en seguridad, y como decía Manu, lo mejor que te puede pasar es no tener que utilizarlo, pero que si lo tienes que utilizar, ahí está. Bueno, eso será fantástico. ¿Que no somos capaces de activar, que no se consigue activar todo eso? Pues entonces, bueno, es probable que estemos en un mundo en donde la mentira vuelva a imponerse, en donde volvamos otra vez al cortoplacismo. Pero, ojo, es que tenemos otro riesgo, y sería el riesgo que a mí tampoco me agradaría, que es el de la securitización. Es hacer pasar absolutamente todo por la seguridad. Y si todo pasa por la seguridad, entonces vienen situaciones poco democráticas y bastante perversas, que también no me gustan. Es decir, hay que encontrar un punto de equilibrio en donde entre que la seguridad se imponga absolutamente para todo, o el punto de desequilibrio por el otro extremo, que sería que, bueno, esto ha pasado, pero venga, nosotros seguimos con nuestro mundo feliz que nos contaba Manu. Ese equilibrio pasa por la responsabilidad, por la solidaridad y por la cooperación. Bueno, yo creo que no se van a compasar las agendas, pero tampoco nos rasguemos las vestiduras. Quiero decir, somos las sociedades más avanzadas de la historia de la humanidad y vivimos con agendas desacompasadas. Dicho esto, yo sí que creo que aprenderemos lecciones, sí que lo creo, y creo que muchas respuestas vendrán de la mano de la tecnología. Es decir, si vuelve una pandemia similar, seguro que en unos años tendremos protocolos y tendremos tecnología para medir la temperatura de la persona que viene. Los aviones probablemente se encarecerá el transporte porque la gente no irán 6 en una fila, iremos 3. Es decir, yo creo que sacaremos consecuencias de lo que ha pasado, estaremos más preparados, como estamos hoy más preparados para un terremoto que hace 50 años, como estamos más preparados para muchos problemas, porque la especie humana es muy inteligente y sabe salir de ahí. Ahora, que vayamos a construir un mundo perfecto, racional, donde el político diga, no, voy a trabajar para que el siguiente de otro partido, bueno, tampoco seamos ingenuos. La vida política es la que es, la lógica política es la que es, y no pasa nada. Yo creo que es muy importante, lo decía Rafa,
que mantengamos adecuadamente ese equilibrio entre libertad y seguridad, y perdonadme que vuelva con el libro, ¿no? Y que tengamos unos medios de comunicación fuertes que denuncien lo que pasa, porque si en China hubiera prensa libre, pues quizá en noviembre alguien hubiera denunciado lo que estaba pasando en Wuhan. No se denunció y tardamos 3 meses en enterarnos. Yo creo que la prensa libre y el equilibrio entre libertad y seguridad hará que salgamos adelante y salgamos bien, aunque salgamos de otra manera y quizá no volvamos a tener esos fantásticos chiringuitos que teníamos en las playas de Cádiz. Bueno, lo haremos de otra manera, no me cabe duda. Sin duda alguna. Carlos. Sí, indudablemente tendremos que cambiar muchos hábitos de los que teníamos hasta ahora. Retomo 2 ideas fuerza que habéis evocado. El control democrático, es decir, el reforzamiento de la democracia, y el control por parte de la ciudadanía de los poderes públicos, y eso por un lado. Por otro, la cooperación internacional. Bien, eso no hacía falta que llegara el coronavirus para considerarlo como enormemente importante. Pero es que lo va a ser aún más en el escenario del día después. ¿Por qué? Porque si veníamos hablando, lo seguimos y lo seguiremos haciendo, de la importancia de luchar contra las fake news y contra la desinformación, pues ahora va a ser aún más necesario. ¿Por qué? Pues porque el caos generado es un paraíso para todos aquellos que alimentan esas autopistas. Y ahí la ciudadanía, es decir, que los individuos bien preparados y cargados de sensatez, a ser posible, van a tener que hacer un esfuerzo aún mayor, porque lo que nos viene por delante es tremendo. Eso en cuanto a la cuestión democrática. En cuanto a la cuestión internacional, ahí de nuevo, aunque evidentemente hay que alimentar como nunca antes, porque lo que estamos sufriendo va a paralizar el mundo y va a tener unos efectos devastadores, tenemos que reforzar la cooperación y sobre todo visualizar bien claramente en qué condiciones van a quedar muchos, no solo dentro de nuestras sociedades, que como es lógico y es muy humano, es nuestra prioridad, porque aquí vamos a tener una tasa de paro inaceptable y demás, pero partes importantes del mundo, donde la forma de acometer este huracán que nos ha caído, quizás siendo más sólida que la nuestra en cuanto a hacer frente a la pandemia, en cuanto a hacer frente a la expansión de la enfermedad, porque todo hay que decirlo, hay rincones de África que por lo que sea lo hacen mejor que nosotros, o de Asia, pero las consecuencias que van a tener estos meses largos de caos en las economías, en el tejido social y en la estabilidad política de estos países van a ser aterradoras. Y en ese sentido, claro que tenemos que tener muy en cuenta la cooperación internacional. Y en relación con la tecnología, también mucho ojo, porque desde el control democrático y la exigencia de los ciudadanos, tenemos que tener cuidado para dilucidar muy bien en el futuro el papel de los técnicos. Estoy pensando en que siempre hemos tenido técnicos para todo. Unos eran capaces de argumentar muy sólidamente que lo del agujero de ozono era mentira y otros decían que era verdad. Ahora vamos a tener, probablemente ya los tengamos, a científicos que tienen una versión u otra de lo que ha ocurrido y de lo que está ocurriendo. Hay que exigir mucho al mundo científico, que puede ser la Organización Mundial de la Salud la herramienta. Bueno, eso, aparte de angelical, hay que trabajar sobre ello, porque aparte de lo que hagan los estados, hay una dimensión internacional muy importante para el día después en lo que respecta a la seguridad de los seres humanos y a la seguridad médica y a la seguridad sanitaria. Sí, muchas gracias, Carlos. Había varias preguntas y las últimas que han entrado están en esa conexión con el último comentario de Carlos, que es sobre cómo va a ser el nuevo mundo en términos de... Hemos visto el papel del Estado, parece que debería ser más fuerte, de la res pública. Decía Manu, hemos descubierto la res pública de los romanos, la cosa pública, que va más allá de lo que puede considerarse a los burócratas, funcionarios que trabajamos para el sector público. Y es, digamos, cómo se va a reorganizar el mundo. Había una pregunta indicando que durante décadas de globalización, Estados Unidos fue el líder, quizá incluso el impulsor o el promotor de ciertos valores. La pregunta es si China realizará ese rol o si realmente vamos a un mundo más multipolar, que es una de las lecturas, Javier también lo conoce bien, y cuál sería un poco el papel de los grandes organismos internacionales, algunos un poco desaparecidos, como la OTAN, si realmente el proyecto europeo va a sufrir o no va a sufrir. ¿Qué pensáis? Realmente
El ciudadano ha vuelto al Estado, ha visto que realmente no puedes comunicarte directamente con el proveedor. El Estado es necesario, lo público es necesario, sin que sea grasiento, que sea fibroso. Pero en el resto de actores, es decir, el papel que está dejando Estados Unidos lo va a ocupar China, vamos a un mundo multipolar. La Unión Europea, que somos un continente envejecido y sin materias primas, nos hemos enterado de una vez que realmente tenemos que aceptar un liderazgo político mucho más importante y no estamos refugiados en nuestras fronteras. Como queráis, sin orden. Vale, pues Aló. bien, no, yo creo también de nuevo aceleración de tendencias ya existentes. Vamos hacia un mundo multipolar, eso ya estaba claro antes de esta crisis, pero esto lo acelera aún más. No creo que China vaya a sustituir a Estados Unidos. Todas cosas porque China ya está empezando a sufrir las consecuencias de su mala gestión de la crisis. Y aunque haya intentado disfrazar sus operaciones de influencia de todo tipo a través de la generosidad o directamente a través de bulos, ¿no? Acusando a militares de Estados Unidos del inicio de la pandemia, tengo mis dudas de que China vaya a salir tan reforzada como para ocupar ese puesto que detentaba Estados Unidos. Entonces creo que vamos hacia un mundo multipolar. Al mismo tiempo, vamos a una distribución de poder. Ahora ya entramos en terreno de la especulación porque si algo está claro también es que va a haber varios cisnes negros. Entre otras cosas, o sea, aparte de porque este es un acontecimiento de alto impacto que tiene segundos y terceros efectos, es que además ahora mismo tenemos un láser focus en nuestra atención volcada en el COVID, ¿no? Y posiblemente se estén ahí fraguando nuevas sorpresas que de aquí a unos meses nos estallen. Entonces, bueno, dentro de esa especulación, ya digo, creo que también vamos, aparte de un mundo multipolar, a una distribución de poder, o sea que va a haber estados que van a quedar muy tocados y por lo tanto eso es una oportunidad para actores no estatales violentos. No nos olvidemos del Daesh, lo damos por casi abatido, ¿no? Aunque, por supuesto, sigue como actor terrorista, pero ahí se puede generar un vacío, entre otras cosas, por ese repliegue de Occidente, de las fuerzas norteamericanas y demás que estaban dando apoyo a Irak. El propio Irak lo está pasando ahora también mal. Bueno, pues vamos a hacer esa distribución de poder y, por lo tanto, pues creo que va a ser un mundo mucho más competitivo. Y en cuanto a la Unión Europea, pues me temo que, aunque este sería un momento de gran oportunidad para asumir ese liderazgo y despertar, ¿no? Y darnos cuenta de que hemos de ser global players, me temo que la Unión Europea está quedando muy tocada por no tanto por los mecanismos de la Unión Europea, sino por el egoísmo de los propios estados. O sea, la Comisión está haciendo cosas, otra cosa es el Consejo, donde los que mandan son los propios estados. Y además me temo que conforme se materialice la crisis económica, los populismos culpen a Europa de los recortes y de los ajustes y penurias que nos vengan, y por lo tanto, más que reforzar la Unión Europea, pues la tendencia sea a debilitarla. O sea, ahí tenemos un gran reto porque, insisto, que creo que es una gran oportunidad y sobre todo que es el futuro. O sea, como españoles, nuestro futuro pasa por Europa. Sí, a ver, la frase manida es aquella de que cualquier tiempo pasado, siempre decimos fue mejor, pero lo único que sabemos cierto es que fue anterior. Pero tenemos tendencia a pensar que pudo ser mucho mejor. Si yo me planteo la Unión Europea en el momento de su fundación, pues estoy hablando de Robert Schuman, estoy hablando de Jean Monnet, estoy hablando de Gasperi, estamos hablando incluso de Winston Churchill. Pensar en ese tipo de liderazgos políticos hoy en Europa es algo que uno le cuesta ver. En ese escenario que se nos viene, que es un escenario que yo también creo con Javier que va a ser un escenario multipolar, no veo la posibilidad de un único hegemón ni muchísimo menos, a mí me preocupa el rol de la Unión Europea. La Unión Europea tiene para mí dos posibilidades. Una es ir como hasta ahora y va al anquilosamiento, irá por inacción. La otra es ser capaz de volver a los elementos fundacionales. La Unión Europea cuando se crea por tres razones. Se crea por seguridad, por economía y se crea por si solo seguimos siendo economía y no avanzamos los elementos, difícilmente tendremos que jugar en el mundo. Esto pasa porque igual que se hizo con la política agraria comunitaria, la PAC, que se declaró un bien energético y
decidimos que nos organizábamos toda nuestra alimentación y no nos centrábamos en alimentación que viniese de fuera, lo tendríamos que hacer con otra serie de bienes estratégicos. Antes Manu apuntaba algunos de carácter tecnológico que tendríamos que dejar de comprar fuera y empezar a ser capaces de fabricar nosotros para no tener dependencia. Y luego ser capaces de incrementar todo lo que es la PES y la PEST, política exterior, de seguridad común, para ser un actor relevante. Si eso ya lo hizo la CECA en su momento con el mercado del carbón y el acero cuando eran solo 6 países, o somos capaces de entender que los 27 unidos tendremos un rol en el mundo, o si seguimos como estamos, los 27 separados, pues lo pasaremos muy mal. Y algunos países como España, si no encontramos la solidaridad del resto de los países de la Unión, no lo pasaremos muy, muy mal. Muchas gracias. Bueno, yo por ir rápido ya porque se va acabando el tiempo. Vamos, yo creo que el mundo sigue girando hacia el oeste. Esto ya pasó durante la presidencia de Obama. Sigue girando hacia el oeste. El mundo multipolar o no va a ser un mundo pacífico. Nosotros estamos cada vez en una posición más periférica en el tablero mundial, pero yo creo que los europeos tenemos muchos elementos con los que jugar. Somos la sociedad soft más potente del planeta. Todo el mundo quiere ser europeo, digamos, por nuestro sistema de bienestar, por nuestro sistema de respeto, por nuestro tratamiento de las minorías, con todos los defectos que tengamos, ¿no? Yo creo que esta crisis debe de ser un acicate para continuar en ese proceso. Los estados europeos, que son estados dotados de una fuerte identidad, tienen que mirar hacia el futuro, tienen que entender que cuando la niebla del virus se despeje, no va a ser un problema de Londres, París o Madrid. Está Shanghái, está la India, están los estrechos de Malaca. Yo creo que tenemos que caminar en esa dirección y tenemos que entender que lo que nos ha hecho estar donde estamos es una parte irrenunciable de lo que somos. No podemos caer en soluciones autoritarias y no podemos mirar con envidia ni tentaciones populistas ni tentaciones dictatoriales, por mucho que traigan muchos aviones cargados. Nuestros valores nos han traído hasta aquí y yo creo que tenemos que ser coherentes con ellos. Yo creo que es importante introducir en esta fase de nuestro análisis referencias geopolíticas, que lo habéis hecho vosotros y me vais a permitir a mí también el hacerlas. El mundo puede evolucionar hacia qué. No es el momento de introducir conceptos como unimultipolar o multipolar. ¿Va a ser un mundo distinto? Bueno, ya estaba conformándose un mundo distinto, pero en el que, por ejemplo, mirando a los valores occidentales, seguirá siendo importante el mantener vivo el vínculo transatlántico, aun sabiendo que Estados Unidos antes, durante y después de la crisis, pues está donde está y orientado hacia donde está. También está preparando elecciones, no lo perdamos de vista. Hay un riesgo de una asianización del mundo, como os decía, geopolítica pura. Que no es nada bueno. ¿Nada bueno en qué sentido? Cuando hablamos de asianización no me estoy refiriendo a los paisajes y sus gentes, me estoy refiriendo a un mundo desvertebrado, un mundo en el que no hay, pues eso, las virtudes que tenemos en el mundo europeo, por ejemplo, en términos de integración. Y aparte de la desvertebración asiática está China. Y está su forma de ver el mundo, de verse a sí mismo y de tener conceptos y de proyectarlos. Entonces, asianizar no sería una buena cosa. ¿Y qué nos queda? Nos queda Europa. Y no es europeísmo barato. Es que a mí me gustaría evocar un escenario, no sé si imaginativo, pero importante. El día después, que yo utilizo mucho ese término y no sé muy bien qué va a significar el día después, pero cuando salgamos al menos de la parte más dantesca de lo que estamos sufriendo, Europa no va a tener un plan Marshall que venga de otro lado. El plan Marshall tiene que venir de nosotros mismos, de la parte más boyante, en relación a la parte más afectada. Y no olvidemos que la parte afectada somos nosotros. Pero no solo por nosotros mismos, que también, sino por la dinámica geopolítica que nos espera. Y vuelvo, como decía, y ha hecho muy bien Javier en evocar Irak, Oriente Medio, porque yo me estoy centrando mucho en África. Pero es que el día después va a tener mucha inestabilidad en muchas de nuestras regiones vecinas. Y en ese sentido, aquellos que se ven atraídos por posiciones egoístas dentro de Europa, les invito a que vean el plan Marshall que vamos a necesitar. El otro vino después de la Segunda Guerra Mundial y este va a ser necesario para recomponer economías de la Unión y el papel de la Unión en el mundo, y va a tener que venir porque si no, si viene de China,
que podría venir, eso tiene enorme riesgo. Si no, veamos el endeudamiento estadounidense y China ahí es peligrosa en esa dimensión, como en otras. Pues muchas gracias. Hay más preguntas, pero tenemos que dejarlo ya. Hemos sacado a nuestros ponentes de otras, les hemos hecho mover las agendas. Muchas gracias. Al menos a mí me ha parecido súper interesante, tanto las preguntas que nos han realizado como vuestros comentarios. Dan, sin duda, lugar para muchas reflexiones en el futuro. Agradecer a Eulen por estar con nosotros siempre en este Agora de Seguridad, visto que su gerente, José Marius, está también con nosotros. Agradecer a la Universidad de Cádiz el apoyo siempre a la Agora de Seguridad de UCA Eulen por estas actividades. Pueden visitar nuestra página web, estamos agoradeseguridad.es o nos siguen en Twitter y realizaremos mucho más, por lo menos hasta marzo del año que viene, que imagino podamos hacer grandes concentraciones humanas, que es lo que nos gusta. Pasaremos alguna de las actividades a este formato y agradecerles a todos su asistencia. Más de 100 personas nos han acompañado de varios países y varias comunidades autónomas, y a vosotros, a Javier, a Manu, a Rafa y a Carlos por todos estos, digamos, décadas de compañía junta y por vuestros interesantes comentarios y por vuestro tiempo. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias, Antonio, y a todos. Gracias. Muchas gracias a todos y un abrazo. Gracias, Carlos. Muchas gracias y un abrazo. Gracias, cuidaos mucho. Gracias a todos. Igualmente, hasta luego, hasta pronto. Hasta luego.